Con ustedes, la apóstol Joan de González. Buen y bendecido día, mis amados hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. En este día quisiera traer una palabra en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, del versículo 14 al 29. Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que les rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo, y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó: sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu inmundo. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable, dijo: te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decían. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar este espíritu maligno? Jesús le contestó: esa clase solo puede ser expulsada con oración. En este día quiero traerles este tema que le he puesto como título: Creo, ayuda mi incredulidad. Podemos ver aquí en el Evangelio de Marcos que él cuenta esta historia para mostrar una batalla. Sí, la batalla con Satanás, que es difícil y que también crea conflictos. La victoria sobre el pecado y la tentación vienen a través de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y no mediante nuestro propio esfuerzo. Podemos ver en el Evangelio de Marcos, donde hay muchas historias de personas endemoniadas, afligidas, personas enfermas, y pues este relata esa lucha que hay, ese conflicto que hay o esa batalla que hay con nuestro enemigo, que es Satanás. En Marcos 9:23 Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Estas palabras de nuestro Señor pues no significan que podemos obtener automáticamente cualquier cosa que deseemos si pensamos en una forma positiva, porque muchas personas pueden pensar esto. Jesús dice que cualquier cosa es posible con fe, pero nada tampoco es demasiado difícil para Dios. No podemos obtener las cosas por arte de magia, sí, porque a veces podemos decir que cada cosa que pedimos, entonces la vamos a obtener. Con fe podemos tener cualquier cosa que necesitamos para servirle. Vemos en Marcos 9:23 que nos señala: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. En la versión en que les leí, el hombre inmediatamente dijo: sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Podemos ver que la Biblia nos habla de varias clases de fe o varios tipos de fe. En hebreo nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, porque la actitud de confiar, que la Biblia llama creencia o fe, no es algo que nosotros podamos obtener sin ayuda. Necesitamos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no somos autosuficientes.
También el apóstol Pablo en Efesios 2, 8 y 9 nos habla que la fe es un don de Dios. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros o de vosotros, es un don de Dios. Es decir, es un regalo de Dios. La fe que nosotros podemos depositar en nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación es una, pero la fe que nosotros necesitamos a diario para que todas estas cosas puedan suceder es otra clase de fe. La fe no se almacena como el dinero o como los alimentos. Ay, voy a guardar tanta cantidad de alimentos y cuando ya no tenga voy y la busco. No, la fe crece y madura. La fe es un proceso constante de renovación diaria de nuestra confianza en Cristo. Quiere decir que cada día mi fe se debe renovar, es decir, que cada día mi fe debe crecer y madurar, sí. No importa cuánta fe tengamos, nunca vamos a alcanzar un punto de autosuficiencia. Nunca vamos a alcanzar un punto donde vamos a decir, ya alcancé mi máximo nivel de fe. No, porque como te estoy diciendo, cada día pues nuestra fe debe crecer y madurar, ya que ésta no se almacena. ¿Qué podemos nosotros aprender de esta historia que nos narra el Evangelio de Marcos? Bueno, hay muchas cosas que nosotros podemos aprender acá. Vemos a este hombre, un padre angustiado, un padre afligido, un padre que está buscando ayuda para su hijo. ¿Qué padre que su hijo necesita y no le busca ayuda? Y por supuesto, la fama de Jesús nos narra la palabra de Dios que se había extendido por muchos lugares. Y este hombre dice que pasó por encima de una multitud, es decir, que tuvo que hacer un esfuerzo. Recordemos que muchas personas se acercaban al maestro, muchas personas buscaban también el favor de Jesús. Y este hombre cae de rodillas llorando delante del Señor y le dice, si me puedes ayudar, si puedes tener misericordia, pues ayúdame, ¿ok? Entonces, pues podemos nosotros ver o podemos pensar que en este mismo momento el hombre lo que le estaba pidiendo a Jesús era que lo ayudara a vencer la incredulidad. Si nosotros vemos el contexto de lo que pasa, de lo que está pasando, porque muchas veces solamente tomamos versículos aislados de la palabra de Dios y tenemos que ver todo lo que está pasando, cuál es el contexto de todo lo que está pasando, para que este hombre pudiera decirle a Jesús, sí, yo creo y ayuda a mi incredulidad. Jesús acababa de regresar del monte de la transfiguración. Cuando baja se encuentra con una gran multitud que estaba rodeando a sus discípulos. Había mucha gente alborotada, gente que discutía, había ahí un gran alboroto. Y Jesús pues pregunta qué es lo que está pasando. Y un hombre de la multitud le explica a Jesús que sus discípulos habían estado tratando de expulsar a un demonio de un joven, pero que no habían podido hacerlo. Y Jesús entonces les dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar todas estas cosas? En la versión que les leí dice, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Les dijo que era una generación incrédula. Cuando él pide que le traigan al niño, pues le llevan el niño a Jesús. Y dice que cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. Dice que cayendo en tierra se revolcaba y echaba espumarajo, echaba espuma por la boca. Y el padre del muchacho empieza a decirle a Jesús, si puedes hacer algo, pues ten misericordia de nosotros. Entonces es cuando Jesús le asegura que al que cree todo le es posible. Y me gusta la versión que les leí porque dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puede. Y Jesús le pregunta, ¿cómo que si puedo? Todo es posible si uno cree. Porque si cree, te va a ser posible. Entonces es cuando inmediatamente él escucha la petición de aquel hombre cuando le dice, creo, le dice, ayuda mi incredulidad. En esta otra versión dice, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Jesús inmediatamente se dirige al espíritu inmundo y lo expulsa definitivamente el muchacho. Pero también ya luego sus discípulos les preguntan, Jesús, Señor, ¿pero qué pasó? ¿Por qué no pudimos nosotros expulsar este demonio? Y Jesús le dice, es que esto no sale sino con oración, con ayuno. Podemos ver que el mensaje central de este pasaje es la fe y la duda. Son cosas que se oponen, sí. Porque la primera respuesta de Jesús al enterarse de la condición del muchacho, pues expresa su decepción. Les dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a soportar?
vemos al padre del muchacho en un principio que también parece mostrar una falta de fe y le dice, bueno, si puedes. Y Jesús interpreta esto y le dice al hombre, o sea, ¿qué quieres decir como que puedo? O sea, ¿qué estás tú diciendo? O sea, como que no entiendo lo que tú me estás diciendo. Estás viniendo a mí, en un principio crees que lo puedo ayudar, pero entonces ahora estás dudando. ¿Qué es esto? Nosotros podemos ver que en repetidas oportunidades en el Evangelio de Marcos están expresadas, están contenidas las palabras del Maestro cuando Jesús relaciona la sanidad con la fe. Por ejemplo, en Marcos 5:34 le dice a aquella mujer, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y en Marcos 5:36 también Jesús le dice al principal de la sinagoga, no temas, solamente cree. Entonces podemos decir que la fe verdadera significa acción, que la fe que no se pone en acción no es fe, es decir, que la fe es activa. Si volvemos entonces a Marcos capítulo 9, vemos lo que Jesús le dice a este hombre. ¿Qué quieres decir con que sí puedo? Parece que lo único que impide que su hijo, este muchacho endemoniado, que sea libre de esto, pues es la fe, es la falta de fe que estaba presente en ese momento. Entonces podemos ver al padre de este muchacho cuando hace esta declaración, creo, ayúdame, incredulidad, está pasando por encima de lo que allí estaba, vamos a decir, lo que se estaba moviendo, porque había una generación que no creía, o sea, todo el mundo estaba expectante, todo el mundo estaba incrédulo, todo el mundo estaba como cuando suceden cosas, que la gente estaba como espectadora, solamente haciendo murmullos, sacando conclusiones de cosas, pero este hombre está pasando ya por encima de todo esto al escuchar las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús han producido un cambio en él. Creo, ayúdame incredulidad, sí, ayúdame a superar. En otras palabras, pudiéramos decir que el hombre le está diciendo, mi fe no es perfecta, tal vez puede que no tenga suficiente fe, pues, y si no tengo suficiente fe, pues ayúdame a tenerla. Y vemos que Jesús se complace con esta respuesta del hombre, porque inmediatamente que hay esta conversación entre Jesús y el padre del muchacho y este hombre declara, creo, ayuda a mi incredulidad, entonces inmediatamente traen al muchacho y Jesús expulsa a este espíritu inmundo del muchacho. En ocasiones la mayoría de los cristianos podemos identificarnos con este hombre. Cuando nosotros reconocemos nuestra insuficiencia, esto es lo que permite que Dios actúe en nuestras vidas. Del mismo modo, los cristianos sabemos lo que dice la Biblia y confiamos en que Dios cuida y dirige nuestras vidas, pero a veces nos enfrentamos a algo que parece dominar nuestra fe. Parece que no tenemos suficiente fe para seguirle en esos momentos difíciles, así que pedimos más fe. Reconocemos incluso que nuestra fe viene de Dios, en su obra, en nuestras vidas, y es la que nos permite crecer y obedecer. Como siempre, podemos pedir lo que necesitemos, claro que sí. Cuando dudamos, podemos pedir más fe. Cuando vacilamos en nuestra decisión de seguir, podemos pedir una mayor determinación. Cuando no estemos dispuestos a obedecer, podemos pedir que estemos dispuestos. Un incrédulo no tiene ningún deseo de tener más fe o estar dispuesto a obedecer. El creyente sabe que su fe y su obediencia son deficientes y pedirá frecuentemente a Dios que le capacite para vivir la vida que Dios le agrada. Si nos quedamos solos con nuestras propias fuerzas y nuestra propia fe, nunca lo lograremos. Pero podemos decir como este hombre, Señor, ayuda a mi incredulidad. Creo, sí, creo, ayúdame a superar esta incredulidad. Y esto a la vez es una declaración de fe y un reconocimiento de que nuestra fe está lejos de ser perfecta. La oración demuestra nuestra confianza en Dios y con humildad le invitamos que nos llene de su poder. No hay sustituto para la oración, sobre todo en circunstancias que parecen imposibles. ¿Tú qué vas a decir en este día? ¿Le vas a decir como aquel hombre, sé que mi fe no es perfecta, tal vez no tengo suficiente fe, pero ayúdame a tenerla? Vamos entonces a pensar y a reflexionar en esta palabra. Bendiciones y hasta una próxima oportunidad. Nuestra gran comisión, predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura, impactando a las naciones con el mensaje de salvación. Somos